En la cima de un rascacielos de cristal y acero, donde el aire era tan enrarecido como su fortuna, Juliette Valderrama lo tenía todo, pero no sentía nada. Su vida era un imperio de cifras frías y reuniones silenciosas. Un monumento a un padre que nunca le dio amor, solo un apellido que defender. A kilómetros de distancia, en la calidez caótica de un taller mecánico, Mateo Rojas luchaba cada día por lo único que poseía, el amor de su pequeña hija, Sofía. Sus mundos, separados por un abismo de privilegios, colisionaron por la cosa más trivial, la última mesa libre en una cafetería. Fue allí, en medio de una discusión cargada de desprecio, que un pequeño pájaro de madera tallada cayó de la vieja billetera de Mateo. Al verlo, el universo de Juliette se detuvo. Era idéntico al único recuerdo de afecto de su padre, un tesoro que creía perdido para siempre. ¿Qué harías si descubrieras que el único recuerdo puro de tu vida está en manos de un completo extraño, amenazando con destruir los cimientos de tu mundo? Pero antes de revelar cómo ese pequeño pájaro de madera puede derrumbar un imperio construido sobre secretos, haz una pausa. Si crees que el destino puede reescribir la más triste de las historias y que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, sin importar cuántos años hayan pasado, toca el botón de me gusta para fortalecer esta búsqueda y suscríbete ahora. Lo que estás a punto de descubrir no es solo la historia de dos almas perdidas, sino la prueba de que el pasado nunca, jamás, se queda atrás. Prepárate, porque la conexión entre ese humilde mecánico y la mujer más poderosa de la ciudad es más profunda y oscura de lo que nadie podría imaginar, y cambiará todo lo que crees sobre la justicia, el amor y las segundas oportunidades. La verdad espera, y te prometemos que es absolutamente impactante. El conflicto había comenzado con una frase gélida, cargada de un privilegio que apestaba a soledad. «Esta mesa ahora es mía», había declarado Juliette sin siquiera mirar a la pequeña Sofía, cuyos ojos se llenaron de confusión. Para Juliette, el mundo era un campo de batalla donde el poder era la única moneda válida, y ese hombre con las manos manchadas de grasa era solo un obstáculo insignificante en su camino hacia un café que ni siquiera deseaba. Era un acto de dominio, una forma de llenar el vacío que la consumía por dentro. Mateo, con la calma de quien ha enfrentado tormentas peores, simplemente negó con la cabeza, protegiendo el pequeño espacio de felicidad que había creado para su hija. La tensión creció, palpable, hasta que Juliette, con desdén, insinuó que quizás él no podía permitirse estar en un lugar como ese. Fue ese insulto, esa herida a su dignidad, lo que impulsó a Mateo a sacar su billetera, desencadenando sin saberlo una avalancha que lo cambiaría todo para siempre. Atormentada por una pregunta que carcomía los cimientos de su existencia, Juliette Valderrama condujo su auto de lujo hasta el corazón del barrio obrero, un lugar que parecía sacado de otro universo. El olor a grasa y metal caliente la golpeó al bajar del vehículo, su traje impecable una mancha de arrogancia en medio de la honestidad del trabajo duro. Encontró a Mateo bajo el capó de un viejo sedán, con las manos sucias pero la mirada digna. Sin rodeos, con la frialdad que la caracterizaba, le extendió un cheque en blanco. «¿Cuánto quieres por ese pájaro de madera?», preguntó. Su voz un eco del poder al que estaba acostumbrada. Pero Mateo ni siquiera miró el papel. Vio más allá del dinero, más allá de la coraza de la mujer frente a él, y en sus ojos encontró una desesperación tan profunda que por un instante silenció su propio orgullo herido. Él negó con la cabeza, limpiándose las manos en un trapo gastado, un gesto que a Juliette le pareció extrañamente noble. «No está en venta», respondió Mateo con una calma que la desarmó. «Fue un regalo, el último que me hizo mi padre antes de morir». Al pronunciar esas palabras, algo en la expresión de Juliette se quebró.
La máscara del aceo implacable se resquebrajó, revelando a la niña solitaria que aún lloraba la ausencia de un padre que nunca supo amarla. «Mi padre, él también me hizo uno igual», susurró ella, la confesión saliendo de sus labios como un secreto doloroso. Fue en ese momento de vulnerabilidad compartida que la desconfianza comenzó a disolverse, reemplazada por una curiosidad mutua y la impactante revelación de que sus pasados, de alguna manera, estaban entrelazados por la misma artesanía, el mismo amor perdido. Juntos, comenzaron una búsqueda que los llevó a los rincones olvidados de la ciudad, a viejos talleres de carpintería cubiertos de polvo y a los recuerdos de ancianos que hablaban de dos jóvenes soñadores, un visionario de los negocios y un artista de la madera. Cada pista, cada fotografía amarillenta dibujaba la imagen de una amistad inquebrantable y una sociedad prometedora que había sido el verdadero origen de Valderrama Holdings. Mientras Juliette descubría a un padre apasionado y creativo que nunca conoció, en la sombra, Ricardo Moretti sentía el temblor de la verdad acercándose. Una llamada telefónica fue suficiente. «Vigílalos», ordenó a un detective privado, su voz un siseo de pánico y malicia. «No pueden, bajo ninguna circunstancia, desenterrar lo que enterramos hace tantos años». La amenaza era real, y cada paso que daban juntos los acercaba más al peligro. La investigación se convirtió en su refugio. Entre mapas antiguos y libros de contabilidad, la formalidad entre ellos se desvaneció, dando paso a una conexión que ninguno de los dos esperaba. Una noche, agotados, compartieron un café barato en el taller de Mateo, mientras Sofía dormía tranquilamente en un sofá improvisado. Juliette, por primera vez, habló no como la heredera de un imperio, sino como una mujer que se sentía un fraude en su propia vida. Mateo, a su vez, le confió sus miedos como padre soltero, su lucha por darle a su hija un mundo mejor. Sus miradas se encontraron sobre la mesa de trabajo y en el silencio nació una atracción tan poderosa como la verdad que buscaban. Una pequeña llama de esperanza comenzaba a brillar en la oscuridad de sus vidas, sin saber que Ricardo ya estaba moviendo sus piezas para apagarla para siempre, sembrando la duda y la traición en el único camino que tenían para sanar. El primer golpe de Ricardo Moretti no fue sutil. Fue un misil teledirigido al corazón de la confianza que apenas comenzaba a florecer entre Juliette y Mateo. Una tarde, mientras Sofía dibujaba en una esquina del taller, dos hombres de traje impecable se presentaron con una orden de restricción preliminar. Acusaban a Mateo de acoso y de tener un historial de estafas a mujeres adineradas, presentando un expediente tan bien fabricado que parecía irrefutable. La humillación fue brutal, pública. Los vecinos miraban, susurrando, mientras Mateo sentía el suelo desaparecer bajo sus pies. Ricardo no solo quería separarlos, quería aniquilar la dignidad de Mateo, pintarlo como un parásito, un depredador, para que la duda envenenara cada recuerdo que Juliette tuviera de él. Era un movimiento maestro de crueldad, diseñado para que ella, condicionada por una vida de desconfianza, corriera de vuelta a su jaula de oro. La noticia llegó a Juliette a través de un archivo anónimo en su escritorio, una cortesía envenenada de su tío. Cada página era una puñalada. Fotos de Mateo cerca de otras mujeres, testimonios falsos, un historial criminal inventado. Su mente se convirtió en un campo de batalla. La voz fría de su padre resonaba, advirtiéndole que el mundo estaba lleno de oportunistas, que la vulnerabilidad era una sentencia de muerte. Pero su corazón, ese órgano que apenas recordaba cómo sentir, se aferraba a la imagen de Mateo, mirando a su hija con una devoción pura. Con el expediente en la mano, lo enfrentó esa noche en el taller. No había ira en su voz, solo un dolor profundo. «¿Quién eres en realidad, Mateo?»,
preguntó, y en sus ojos él no vio a una CEO acusadora, sino a una mujer aterrorizada por la posibilidad de que su única luz de esperanza fuera otra mentira. Justo cuando el abismo de la desconfianza amenazaba con tragárselos, el teléfono del taller sonó, estridente y providencial. Mateo contestó, esperando otra amenaza, pero en su lugar escuchó la voz frágil y temblorosa de una anciana. «Disculpe, ¿hablo con el señor Rojas?», preguntó. «Mi nombre es Elena. Fui la secretaria del taller de carpintería, el de su padre y el del señor Valderrama». Un silencio eléctrico llenó el aire. La mujer explicó que había visto una foto de ellos en un periódico local y tras 50 años de silencio sintió que era su deber hablar. Les dijo que guardaba una pequeña caja de madera, una que el padre de Mateo le había confiado antes de desaparecer, pidiéndole que la mantuviera a salvo por si la verdad alguna vez necesitaba un amigo. Era la pieza que faltaba, el testimonio inesperado que podía cambiarlo todo o destruirlos para siempre. Condujeron hasta un modesto asilo en las afueras de la ciudad. Elena, con manos arrugadas por el tiempo, les entregó la caja. Dentro no había joyas ni dinero, sino algo infinitamente más valioso. Fotografías de sus padres riendo juntos, planos originales firmados por ambos y una carta. Era una carta del padre de Mateo para el padre de Juliette, escrita días antes de la traición. En ella le advertía sobre la ambición oscura y la envidia peligrosa de Riccardo Moretti, rogándole que no se dejara cegar por la codicia que su cuñado le susurraba al oído. Al leer esas palabras, la última sombra de duda en el corazón de Juliette se desvaneció, reemplazada por una furia helada y una certeza absoluta. Miró a Mateo y en sus ojos vio el reflejo de su propia determinación. Ya no eran dos extraños unidos por un misterio, eran aliados, unidos por una injusticia compartida y un juramento silencioso de que harían pagar al verdadero monstruo de su historia. El regreso de Juliette a su oficina fue como entrar en un mausoleo. El lujo que antes la definía ahora le parecía obsceno, una tumba dorada construida sobre la ruina de un hombre bueno. Sobre la inmensa mesa de caoba, las fotografías y la carta de Elena parecían reliquias sagradas en un altar profano. Mateo estaba a su lado. Su presencia una fuente de calma y fortaleza en medio de la tormenta que se desataba en su interior. Ya no eran de mundos opuestos, eran los herederos de una misma injusticia, unidos por un propósito inquebrantable. «Está aquí», dijo Juliette, su voz un susurro de acero. «La prueba final, el rastro del dinero, tiene que estar en los archivos de la empresa, enterrado por mi tío». Su primer intento de acceder a los registros financieros de la fundación de la empresa fue recibido con un muro digital. «Acceso denegado», parpadeaba la pantalla, una advertencia electrónica de la influencia de Ricardo. Él sabía que lo buscaban. Sentían su presencia en cada puerta cerrada, en cada archivo convenientemente corrompido. Mateo, usando sus habilidades para resolver problemas complejos, no se rindió. Mientras él trabajaba en el sistema, Juliette usaba su conocimiento interno de la compañía para buscar lagunas, viejos servidores, cualquier cosa que su tío pudiera haber pasado por alto. La noche se hizo larga. Las tazas de café se acumulaban, y el aire en la oficina se cargó con la electricidad de una cacería desesperada. No solo buscaban justicia para sus padres, luchaban por sus propias vidas, porque sabían que Ricardo no dudaría en eliminarlos para proteger su imperio de mentiras. Fue Juliette quien lo recordó. Un detalle insignificante de su infancia, su padre mencionando un archivo muerto en el sótano del edificio original de la compañía, un lugar que Ricardo, en su arrogancia tecnológica, seguramente habría olvidado. Descendieron a la oscuridad polvorienta, guiados por la débil luz de sus teléfonos. Allí, en una caja de metal oxidada, encontraron el libro de contabilidad original, el que el padre de Mateo había manejado.
Las páginas amarillentas y frágiles contenían la verdad en una caligrafía impecable. Mostraban las inversiones iniciales, las ganancias compartidas al 50%, y luego una abrupta y sospechosa transferencia de fondos a una cuenta fantasma abierta por Ricardo Moretti justo antes de la desaparición del socio. Al tocar esas páginas, sintieron la presencia de sus padres, un eco de su amistad traicionada que les gritaba que siguieran adelante. Con el libro de contabilidad en sus manos, la estrategia se volvió clara y peligrosa. La Junta Anual de Accionistas era en 2 días. Sería el escenario perfecto, un teatro lleno de las personas cuyo dinero y confianza Ricardo había traicionado. Juliette preparó su discurso no como una CEO, sino como la hija de un hombre engañado y la defensora de un legado robado. Mateo, por su parte, hizo copias de cada página, asegurando la evidencia y contactando discretamente a un abogado de confianza. En esos momentos de preparación, en medio del miedo y la adrenalina, se miraron y supieron que lo que estaban construyendo iba más allá de la justicia. Era un futuro para Sofía, libre de las sombras del pasado. Era un futuro para ellos, cimentado no en la riqueza, sino en la verdad. El telón estaba a punto de levantarse y sabían que Ricardo estaría esperando tras él, listo para su acto final y desesperado. El salón de la Junta Directiva de Valderrama Holdings era un santuario del poder, un lugar donde las fortunas se decidían con susurros y firmas. Ricardo Moretti, en la cabecera de la mesa de caoba pulida, sonreía con la arrogancia de un rey en su trono, presentando proyecciones financieras que ocultaban décadas de desfalcos. Fue entonces cuando las puertas dobles se abrieron de golpe, no con la discreción de un asistente, sino con la fuerza de un veredicto. Juliette entró, su figura recortada contra la luz del pasillo, no con la frialdad de la CEO, sino con el fuego de una justiciera. A su lado, Mateo Rojas, con su presencia sólida y tranquila, era el testimonio viviente de la verdad que estaban a punto de desatar. El silencio que cayó en la sala fue tan pesado y absoluto que se podía oír el latido colectivo de corazones sorprendidos. La voz de Juliette resonó, clara y cortante, desprovista de cualquier formalidad corporativa. «Señores, lamento interrumpir esta farsa». Caminó con paso firme hasta la mesa y con un gesto dramático dejó caer el viejo libro de contabilidad. El sonido sordo del cuero gastado contra la madera pulida fue como un disparo en la quietud de la sala. «Este», dijo, abriendo el libro en una página amarillenta, «es el verdadero documento fundacional de esta empresa, uno que mi tío aquí presente ha mantenido oculto por más de 30 años». Ricardo se puso de pie, su rostro una máscara de indignación fingida. «Juliette, ¿qué locura es esta? ¿Has traído a este oportunista para sabotearnos?» Pero sus ojos traicionaban el pánico que comenzaba a helarle la sangre. Mientras los accionistas se miraban, la duda sembrada como una semilla venenosa. «¿Oportunista?», repitió Juliette, su voz temblando de una furia contenida. «El único oportunista aquí eres tú». Sacó la carta de su bolsillo, el papel frágil un arma más poderosa que cualquier contrato. «Esta es una carta del padre de Mateo, escrita para mi padre, advirtiéndole de tu ambición oscura y peligrosa». Leyó las palabras en voz alta y cada sílaba era un clavo en el ataúd de Ricardo. Acorralado, con las miradas de todos sobre él, la fachada de Ricardo se hizo añicos. «Sí, lo hice», gritó, su voz quebrada por el veneno de la envidia. «Tu padre era débil y el suyo un soñador. Yo construí este imperio mientras ellos jugaban con trozos de madera». En ese preciso instante, las puertas se abrieron de nuevo y 2 oficiales de policía entraron con una calma ominosa, dirigiéndose directamente hacia él. El caos estalló. «Ricardo Moretti»,
el arquitecto de un imperio de mentiras, fue esposado frente a los hombres y mujeres a quienes había engañado, sus gritos de traición ahogados por el sonido de los flashes de las cámaras que ya se agolpaban en la puerta. En medio del tumulto, Juliette y Mateo se quedaron inmóviles, un islote de calma en un mar de destrucción. Cuando se lo llevaron, ella finalmente se permitió temblar, el peso de la traición de su propia familia cayendo sobre ella. Mateo no dijo nada. Simplemente extendió la mano y tomó la de ella, sus dedos entrelazándose con una fuerza que era a la vez consuelo y promesa. En sus ojos, Juliette no vio reproche, solo un entendimiento profundo. La justicia había sido servida, pero la herida era de ambos. Y en ese silencio compartido, en medio de las ruinas de su pasado, supieron que juntos podrían empezar a construir un futuro sobre la única base que importaba: la verdad. Los días que siguieron fueron un torbellino de titulares escandalosos y la caída pública de un titán. El imperio de cristal de Riccardo Moretti se hizo añicos de la noche a la mañana, sus acciones desplomándose mientras los detalles de su traición salían a la luz. Para él, el final no fue una sala de juntas, sino un tribunal que lo sentenció a una larga condena en una celda fría, un castigo justo por una vida de avaricia y engaño. Mientras el mundo financiero se regocijaba en su caída, Juliette y Mateo se alejaron del ruido. En el silencio de su apartamento, que ya no se sentía como una jaula de oro, ella finalmente lloró. No por el tío que la había traicionado, sino por el padre que nunca conoció de verdad y por la justicia que, aunque tardía, había llegado para sanar las heridas de dos familias destrozadas por la misma mentira. Fiel a su nueva convicción, Juliette convocó a una junta de emergencia, pero esta vez no para hablar de cifras, sino de honor. Con una calma que asombró a todos, anunció su renuncia como CEO y la creación de la Fundación Valderrama Rojas, dedicada a apoyar a artesanos y pequeños empresarios. Su siguiente acto fue de justicia poética. Restituyó a la familia Rojas el 50% de las acciones de la compañía, el legado que les fue robado. Mateo, de pie a su lado, no aceptó como un millonario, sino como el hijo de un hombre cuyo buen nombre finalmente era restaurado. No era el dinero lo que importaba, sino la verdad. Ahora, el futuro de Sofía estaba asegurado, no por la riqueza, sino por un cimiento de dignidad y justicia que su padre y Juliette habían construido juntos. 2 años después, el sol de la tarde bañaba un parque lleno de risas infantiles. Sentados sobre una manta de picnic, Juliette, Mateo y una Sofía de 9 años formaban una imagen de felicidad pura y sencilla. La mujer que una vez exigió una mesa con frialdad, ahora le hacía cosquillas a una niña que la llamaba mamá, su risa libre y genuina. Mateo, con las manos ya no manchadas de grasa, sino entrelazadas con las de su esposa, la miraba con un amor que había sanado todas las cicatrices. Habían vendido el rascacielos y se habían mudado a una casa con un gran jardín y un taller de carpintería en la parte de atrás, donde Mateo enseñaba a Sofía el arte de su abuelo. El imperio Valderrama ahora financiaba sueños en lugar de aplastarlos. En el bolsillo de Mateo descansaba el pequeño pájaro de madera original, y en el de Juliette, uno nuevo que él le había tallado para su boda. Eran símbolos de su pasado doloroso y de su futuro prometedor. Ya no eran 2 almas de mundos opuestos, sino una sola familia, forjada en la verdad y fortalecida por el perdón. Juliette se inclinó y besó a Mateo, un beso que no sabía a poder ni a privilegio, sino a hogar. Miraron a Sofía correr tras una mariposa y supieron, con una certeza absoluta, que la verdadera fortuna no se encontraba en una cuenta bancaria, sino en los momentos de amor compartidos. Habían descubierto que la riqueza más grande no era poseerlo todo, sino tener a alguien con quien compartirlo.
demostrando que el amor verdadero siempre encuentra la manera de construir un palacio sobre las ruinas de una mentira. La jornada de ellos prueba que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención tocó tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos, donde el bien siempre triunfa, no importa cuán oscura sea la noche. Juntos, vamos a celebrar las revueltas que solo el destino puede crear. Todo comenzó con una batalla por una mesa, un pequeño trozo de madera que representaba dos universos en colisión. Para ella, un símbolo de poder en un mundo vacío. Para él, un refugio de amor en un mundo de carencias. Lo que parecía ser el choque de dos almas irreconciliables se convirtió en el punto de partida de la más bella de las uniones. Aquel humilde pájaro tallado no era solo un recuerdo perdido, era una llave que abrió las puertas de un pasado enterrado bajo el peso de la traición y la codicia. Juliette y Mateo no solo desenmascararon una mentira que había destruido a sus familias, sino que en el proceso descubrieron la verdad más importante de todas, que la verdadera fortuna no se encuentra en la cima de un rascacielos, sino en la calidez de una mano que sostiene la tuya sin pedir nada a cambio. Ellos no solo recuperaron un legado robado, construyeron uno nuevo, basado en el perdón, la justicia y un amor que demostró ser más fuerte que cualquier imperio. La historia de Juliette y Mateo es un poderoso recordatorio de que el destino, a veces, escribe en líneas torcidas para crear el más perfecto de los finales. Nos enseña que no hay mentira que pueda ocultarse para siempre, y que el amor verdadero no solo tiene el poder de sanar las heridas más profundas, sino que también es, en sí mismo, un acto de justicia. Es la prueba viviente de que todos merecemos una segunda oportunidad, no solo para encontrar la felicidad, sino para corregir los errores del pasado y construir un futuro más brillante para aquellos que amamos. Su viaje desde la desconfianza hasta la devoción total nos inspira a creer que, incluso en la noche más oscura, una pequeña luz de esperanza, un simple recuerdo de bondad, puede ser suficiente para guiarnos de vuelta a casa, hacia el lugar al que realmente pertenecemos. ¿Te emocionó esta historia de amor y justicia? Entonces, deja tu like para demostrarnos que tú también creíste en ellos desde el primer momento y que celebras su final feliz. Comparte este video para que su mensaje de esperanza llegue a todos aquellos que necesitan recordar que las heridas del pasado pueden sanar y que el bien siempre encuentra la manera de prevalecer. Y lo más importante, suscríbete y únete a nuestra comunidad de apasionados por relatos donde el corazón siempre encuentra el camino y la justicia, aunque tarde, siempre llega. Porque juntos seguiremos celebrando las historias que nos recuerdan que el amor verdadero es la única riqueza que vale la pena construir. Hasta la próxima.